Wright fue un arquitecto norteamericano que se caracterizó por la arquitectura orgánica. Este arquitecto caracterizaba sus obras por ser de espacios abiertos. De hecho, fue un innovador en esta área y este fue uno de sus mayores aportes. Él traía la luz exterior, o sea, lo exterior hacia el interior de las obras para reflejar en ello la naturaleza. Uno de sus componentes principales en su arquitectura era la misma naturaleza, lo que quiere decir que él utilizaba los mismos medios de la naturaleza para hacer una arquitectura más interesante. Una de sus obras más importantes es La Casa de la Cascada, en donde él muestra una integración de todos los principios que él había enseñado hasta ese momento, lo que era el espacio abierto, las líneas limpias y la integración de la naturaleza en el tal. Además de esto, uno de sus aportes más importantes fue el uso de la planta libre, es decir, una sola planta en donde se integraba todo lo funcional y lo importante de la obra. Walter Gropius fue un arquitecto alemán, hijo de un padre también arquitecto. Estudió arquitectura en el Politécnico de Múnich y se caracterizó por muchas obras en las que decía que la forma sigue la función. Fue uno de los arquitectos más influyentes debido a que creó la escuela de Bauhaus. Fue el primer director y además de ser el primer director de la escuela de Bauhaus, dejó su pensamiento implantado en muchos de sus seguidores y muchos de sus estudiantes. Además de esto, también creó la fábrica de zapatos y también creó las habitaciones compartidas o lo que hoy conocemos como condominios. Ludwig Mies van der Rohe. Fue un arquitecto racionalista y fue uno de los pioneros en el minimalismo. Fue uno de los más influyentes y sigue siendo uno de los más influyentes. Una de sus frases más célebres, menos es más, o Dios está en los detalles, son algunas de las más recordadas en este siglo. Este arquitecto se reconoce como una persona de grandes valores y de grandes fundamentos y también se reconoce por la pulcritud de sus diseños. De sus obras podemos recordar el pabellón alemán y además del pabellón alemán, la Villa Togandat. En la Villa Togandat se representa básicamente todo lo que él había hablado de sus diseños, en donde representa el minimalismo y que las líneas eran más importantes, que el diseño en sí. Además de esto, podemos encontrar que él estaba siendo influenciado por la secuela de la Segunda Guerra Mundial, en donde no se podía desutilizar materiales y desaprovechar los mismos, por lo cual debía utilizar la menor cantidad de materiales posible para hacer más viviendas. Y además de esto, se hacía un cuestionamiento de la racionalidad de hacer construcciones magníficas y con muchos diseños sin la funcionalidad adecuada. Charles Edward Genet, más conocido como Le Corbusier. Fue un arquitecto francés que nació en la pequeña villa de la Chaux, Francia. Su padre fue un tallador y remodelador de relojes. Vivían en un lugar cerca de los Alpes y continuamente visitaban las montañas. Por esto fue creciendo en un entorno natural y se desenvolvía bastante bien con el medio ambiente. Desde su juventud temprana soñaba con ciudades y con hermosos diseños, por lo cual más adelante cuando estudió arquitectura le expresó estas cosas en su arquitectura. Fue un urbanista muy importante y además de esto fue una de las máximas expresiones del modernismo. En sus diseños estructurales representaba grandes ciudades industrializadas y además de grandes ciudades industrializadas también las racionalizaba y las dividía por partes. Esto llamó la atención
a muchas personas en el escenario mundial, por lo cual muchos de sus proyectos fueron aceptados y presentados de manera inmediata. De sus obras más importantes podemos encontrar la Villa de Ceuta. Esta villa se representaba lo que era la modernidad. Para la época fue construida solamente con materiales como el hormigón, concreto y cristales. Era un espacio abierto y fue una de las representaciones de la modernidad en sí. Y también tenemos otra de sus obras como la capilla de Chateaus. Frank Gehry fue un arquitecto canadiense norteamericano que nació en la ciudad de Toronto. Fue uno de los arquitectos más aclamados del siglo XX y además de esto fue uno de los arquitectos del movimiento postmodernista. Sus obras se caracterizaban por ser construidas con materiales muy inusuales, tales como el metal industrial y además del metal industrial, hierro y cristal. Dentro de sus obras más importantes podemos encontrar el Disney Hall, que se trata de un salón de conciertos de Disney en donde representa más una fantasía ilusoria. Los materiales de construcción fueron, como ya mencionamos anteriormente, el acero y el metal industrial fue una de las más innovadoras de la época. El fin de esta obra era que en la noche fuera un show a la vista de las personas. Tenemos el Museo de Guggenheim, que fue también construida por el mismo arquitecto. Norman Foster es un arquitecto de Inglaterra que fue premiado por la reina de Inglaterra, fue nombrado por la reina de Inglaterra como Sir Norman Foster. Ha sido uno de los arquitectos más influyentes en el postmodernismo y además de esto es un gran solucionador de problemas gracias a su aporte en la arquitectura como el high-tech, que se trata de solucionar problemas con la mejor tecnología. En el 1960 fundó Norman Association junto con algunos colegas. Además de esto, ha sido uno de los más influyentes debido a que es uno de los mayores constructores de torres elegantes. Su arquitectura se basa en ser contemporánea, elegante y de líneas pulcras. Esto podemos encontrar como su obra principal y de las más importantes, la Torre de la Calle 30 en Maryland, Inglaterra, y el Banco de Hong Kong.